posibilidad, para los compañeros que no han tenido la posibilidad de conectarse. Bien, pasamos acá a esta siguiente diapositiva que era donde nos habíamos quedado y aquí empezamos a trabajar con la famosa velocidad voluntad. Al final de la tablita que habíamos explorado hace un ratico, veíamos que la última velocidad bajita que había por acá era de medio segundo y luego continuaba un segundo. Aquí estas dos comillitas significan un segundo. ¿Qué pasaba cuando nosotros llegamos de tener medio segundo, ¿cierto? De aquí para arriba estaba un cuarto de segundo, estaba un quinceavo de segundo, etcétera, etcétera. De ahí para arriba todas las velocidades bajas. Y cuando llegamos a un segundo, ya no estaríamos conversando de velocidades de obturación, sino que estaríamos hablando de tiempos de exposición. Aquí me quedó como una F la T. Tiempos de exposición. ¿Y eso qué implica? Que ya van a ser mayores a un segundo. Esto es menos que un segundo. Aquí cuando ya tenemos el número 1, tenemos más de un segundo. Y vamos a ver que hay unas velocidades en las cámaras fotográficas, hay velocidades preprogramadas que nos llevan desde un segundo hasta 10 segundos, hasta 20 segundos y así sucesivamente hasta que lleguemos a 30 segundos. Al cabo de esos 30 segundos aparece esta fulana, esta señora que es la velocidad voluntad. ¿Y qué me permite a mí la velocidad voluntad? Me permite mantener la obturación el tiempo que yo considere, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el tiempo de exposición. El tiempo que yo considere, por eso lo llaman velocidad voluntad, porque es el tiempo que yo considere necesario para hacer una toma. ¿Para qué me sirve esta velocidad voluntad o incluso estas velocidades programadas de 30, 20, 10 segundos? Me sirven para hacer fotografías nocturnas, como esta que tenemos acá en el ejemplo. Fotografías nocturnas y me permite hacer otras técnicas fotográficas que vamos a ver un poquito más adelante y que no están en el, digamos, en el contenido microcurricular de ustedes, pero que yo les voy a enseñar porque eso se necesitaría otro nivel para que ustedes pudieran acceder a esos temas. Y me parece que ustedes como artistas le pueden sacar un muy buen provecho a ese tipo de técnicas, entonces quisiera también enseñárselas antes que termine el semestre. Y como, digamos, como dato adicional, ¿no? Como bonus track ahí. Entonces, esa velocidad voluntad nos va a llevar a cosas maravillosas, ¿no? Eso es lo que nos permite estas largas exposiciones, más de un segundo. ¿Mm? Y aquí tenemos todas estas posibilidades que tenemos. Pero también aparece aquí mi amigo el trípode. Cuando yo trabajo una velocidad, chicos, por debajo de 1/60, es decir, cuando empiezo a hablar de velocidades bajas que van de por debajo de 60, 60, 30, 15, etcétera, hasta llegar a un segundo, ya yo tengo que utilizar a mi amigo el trípode, porque si no, vamos a tener algo que en fotografía se llama popularmente trepidación. ¿Y qué es la trepidación? Es un movimiento berraco que se me evidencia como un desenfoque. Parece que la fotografía estuviera movida o que estuviera desenfocada, pero en realidad es el halo de movimiento porque una imagen que tenga estas velocidades bajitas va a ser que si yo solo respiro con el movimiento que yo genero con mi respiración, ya se van a ver esos halos de movimiento a un lado o al otro que parece, la gente dice, ah, la foto le quedó desenfocada. No, no es desenfoque, es movimiento. Y eso se puede evidenciar pues por la falta de este personaje de 3 patas llamado trípode, ¿no? Que es donde nosotros colocamos la camarita y que ustedes ven que todos los fotógrafos sacan por acá su trípode, así como ustedes usan el caballete, etcétera, y ese trípode es el que me va a permitir a mí colocar allí mi cámara, que tiene una pequeña zapata en la parte superior, que yo le coloco al equipo, a la cámara, y lo monto aquí, en ese trípode, ¿no? Este es elemento fundamental para trabajar velocidades de obturación baja. Profesor, yo no tengo la posibilidad de un trípode.
No importa, podemos apoyarnos en una silla, en un butaco, ¿cierto? Lo que tengamos por ahí a nuestra disposición y que podamos utilizar sin ningún problema. Este es un butaco bastante poco común, poco tradicional, pero funciona, ¿no? Este butaco me puede servir. Lo importante es que la cámara esté lo más estática posible, que yo no vaya a tener ningún inconveniente con trepidaciones que no considero obviamente en mi fotografía. Entonces, esa puede ser una opción. También, si ustedes dicen, no, es que tampoco tengo una silla y estoy encerrado en mi casa, pues ustedes pueden colocar, por ejemplo, en el borde de una ventana, pueden colocar también su cámara o su celular y allí van a poder operar sin ningún problema, ¿no? Colocan la cámara por aquí y sin ningún lío. En un muro de ladrillo que encuentren por ahí, en una mesa de noche, en lo que ustedes tengan a disposición. Lo importante es que la cámara no se mueva. Si hay movimiento, hay trepidación y hay emborronamientos que yo no tengo planeados en mis imágenes. Entonces ese sería un error desde el punto de vista técnico. Bien. Miren, cuando hablamos de velocidades bajas, estamos hablando por debajo de 125, entonces está 1 sobre 60, 1 sobre 50, etcétera, etcétera, hasta llegar a un cuarto de segundo o llegar, como les decía, a medio segundo y luego llegamos a un segundo. Fíjense que aquí ya no estamos hablando en fraccionarios, ¿cierto? Que es medio segundo, sino que estamos hablando de un segundo. Esto ya se convierte en una exposición larga, ¿cierto? Una exposición prolongada, más de un segundo y vamos aquí con 5 segundos, con 10 segundos, etcétera, etcétera, hasta llegar a donde ustedes consideren, 30 segundos. Y después de los 30 segundos vamos a llegar a la velocidad voluntad. Entonces digamos que ese va a ser una, una gran opción al momento de hacer una fotografía de tipo nocturna, ¿no? Que eso pues ya es una técnica diferente a lo que hemos venido trabajando en este curso. Pero fíjense acá que con estas velocidades bajas, es decir, por debajo de 60, podemos empezar a lograr todo esto, ¿no? Que es lo que hemos referenciado desde el principio. Velocidades por debajo de 60, condiciones, trípodes, butacos, bancas, muros, colocar incluso la cámara en el suelo o el celular en el suelo. Si tienen un aparatejo como estos que les muestro acá en pantalla, que es un pequeño trípode para colocar el celular, pues también puede funcionar. Si no lo tienen, pues no hay problema, lo colocan de modo que no se vaya a mover con absolutamente nada y allí podemos utilizar estas velocidades bajas. ¿Cuál es la gran desventaja con un celular frente a una cámara? Que no podemos cerrar el diafragma. Y si no cerramos el diafragma, pues va a ver que si colocamos en un día soleado, utilizamos el celular con una velocidad muy bajita, nos va a quedar sobreexpuesta. Y así le bajemos el ISO a 100, va a seguir sobreexpuesta, ¿cierto? En muchos casos, y el sol está muy fuerte porque no podemos cerrar el diafragma. En ese caso, ¿cuál sería, digamos, una de las soluciones? Colocarle un filtro de densidad neutra, que también lo llaman filtros ND, que es un pequeño filtro polarizado que se coloca en la lente del teléfono, en la lente de la cámara. También hay filtros polarizadores, ¿cierto? Que son como tener unos lentes oscuros o filtros de densidad neutra ND, que son mucho más oscuros. Si usted se los colocara en una gafa de esta, no podría ver. Son muy oscuros porque son para tiempos de exposición muy largos, como por ejemplo de un cuarto de segundo, de medio segundo o de velocidad a voluntad en escenarios diurnos. Tendríamos que utilizar este tipo de lentes. Por eso es que preferiblemente estas velocidades las usan de velocidad a voluntad o de 20 segundos, 30 segundos o 10 segundos, las utilizan más que todo de noche, porque de día no hay posibilidad de usarlo a no ser que tenga un filtro ND o de densidad neutra. Este tipo de fotografías son muy chéveres, muy interesantes, precisamente porque no son comunes. Para hacer este tipo de fotografías necesitaría una velocidad muy bajita. En este caso podríamos utilizar velocidades de 1 sobre 30, de 1 sobre 15, o podríamos incluso llegar por aquí a casi medio segundo. Pero como les digo, si utilizamos esto de día, seguramente vamos a ver
que la sobreexposición va a ser tremenda. Esta cámara, aquí donde la ven o en esta foto, se utilizó un filtro de densidad neutra, un filtro oscurísimo, sobrepuesto sobre el lente para poder hacer esta toma de día. De lo contrario, no sería posible. Y miren acá toda esta saturación de luces, sin ese filtro de densidad neutra, seguramente esto sería un resplandor gigante que incluso taparía todos estos detalles de esta parte. Entonces, por eso es que se evidencia que hay un filtro de densidad neutra. Así uno los consigue en el mercado como filtros ND. Y los hay tanto para celulares como para cámaras. Hay para ambos. Entonces, pues esa sería una inversión, si ustedes se dedicaran todo el tiempo a esto, pues seguramente sería condición sine qua non, como se dice en el argot periodístico, condición fundamental, principal, tener un juego de filtros polarizadores o de filtros ND. De hecho, creo que, no, bueno, por aquí creo que tenía uno, pero no sé qué lo hice. Para mostrarles, ese tipo de lentes son fundamentales. Bien, luego fíjense que acá tenemos esa franja de velocidades ya intermedias que están, como les decía, entre 60 y 125 y ese tipo de Profe, se velocidades. quedó Señora, parado. ¿ya me escuchan? Se quedó. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola. Hola. Parece que le cayó el internet al profe. Sí. Sí, igual, bueno, yo lo sigo escuchando. Yo voy a continuar acá el video y pues Ya, ustedes... profe, ya se escucha. ¿Sí? Vale. Sí, profe, ya Ya lo se escucha, profe. Sí, es que de pronto se queda un poquito detenido porque yo escucho todo lo que ustedes conversan mientras dicen, el profe le paró el celular, el internet y no sé qué. Tal vez se pone un poquito lento, pero yo los escucho perfectamente, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, como les decía, esta es una franja en la que hay más o menos seguridad de que evitaremos la trepidación, que era ese movimiento indeseado que les comentaba hace un rato, ¿cierto? Estamos hablando entre velocidades entre 1/60, intermedios y 125. Esa, digamos que es una de las franjas de seguridad. Por eso les decía, muchos fotógrafos que se dedican a la fotografía social o a cualquier otro tipo de fotografía incluso, tienen esto como una franja de seguridad, casi como una zona de confort, ¿no? En la que uno puede más o menos maniobrar y va bien, mejor dicho. Y como les digo, ahí, de ahí en adelante, pues ya empiezan a configurarse las velocidades rápidas, que ya vamos a ver aquí un poquito más adelante. Bien, este es un ejercicio muy chévere que vamos a trabajar con velocidades lentas. Popularmente lo llaman movimiento de giro, pero también lo llaman movimiento de giro de cabeza o casi que cabezazo lo llaman popularmente, o también lo llaman paneo. Seguramente ustedes que están viendo una asignatura que tiene que ver con el aspecto audiovisual, recuerdan este movimiento, ¿cierto? Ese movimiento se llama paneo y va movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Y qué características tiene este paneo? Que lo vamos a trabajar con velocidades lentas, es decir, con velocidades por debajo de 1/60. Entonces tenemos aquí 1/30, 1/15, ¿cierto? O velocidades intermedias, así hasta llegar por aquí a 1/3 segundo, 1/4 de segundo o medio segundo. Todas estas velocidades las podemos utilizar y en consecuencia el diafragma tendría que ser ¿qué? Cerrado, ¿verdad? Esos diafragmas cerrados que van, por ejemplo, 8, 11, aquí van intermedios, 12, 13, 14, 16, así sucesivamente hasta llegar a los diafragmas más cerrados, ¿vale? ¿Estamos o no estamos?
Bueno, entonces fíjense que acá tenemos esta fotografía en la que nosotros colocamos, por ejemplo, diafragma cerrado, diafragma 16, por ejemplo, velocidad 1/15. Vamos a hacer ese, digamos, ese ejercicio allí. Tenemos una velocidad de 1/15 y tendríamos un diafragma, por ejemplo, de 11, podría ser, ay, perdón, podría ser 11 o podría ser de 16, cualquiera de estos dos. Vale. ¿Qué pasa allí? Resulta que si yo voy siguiendo a este personaje, tengo que enfocarlo, seguirlo con la cámara y una vez haga la obturación, continuar el movimiento. Y lo que nos va a generar esa, digamos, esta configuración junto con el movimiento va a ser que el personaje quede enfocado y que el fondo nos quede emborronado. ¿Listo? Esa va a ser, digamos, la cuestión allí. Este es otro de los ejemplos. Tenemos la cámara, esta vez la cámara está estática, no la vamos a mover. La cámara está estática, pero tenemos la misma configuración. Entonces aquí podríamos utilizar fácilmente una velocidad de 1/15, ¿cierto? O las intermedias de ahí para abajo o de ahí para arriba. Y tendríamos también un diafragma cerrado, o podría ser incluso 8, 11, 16, etcétera. Esto depende de la luz que haya en el lugar donde estemos. Eso siempre va a depender de esto. Y allí obturamos y vemos que lo que pasa atrás es un tren. Podría ser cualquier otro objeto que se desplaza. Tenemos la pareja nítida y el fondo emborronado. Esta también, esta sí es de seguimiento. En esta vamos siguiendo al personaje y hacemos la foto mientras que continuamos el seguimiento a este elemento. No se preocupen si la fotografía, por ejemplo, les sale así ligeramente emborronada o con una pequeña trepidación. No se preocupen por eso porque esto nunca va a salir perfecto. ¿Por qué? Porque necesitaríamos que la persona o el objeto tuviese un control absoluto de sus movimientos, que no respirara o que no agachara un poquito la cabeza, etcétera, para que más o menos la foto saliera más estática. Fíjense que hay diferencia con esta, porque aquí ellos sí se quedaron quieticos. No van sobre una patineta ni sobre una bicicleta, ¿no? Entonces, por eso es que es un poco más sencillo. Bien. Ahora, vamos a recordar esto que yo quizá hablo mucho de Henry Cartier-Bresson en varias clases porque me parece que es una persona que pues lideró de cierta manera el movimiento fotográfico en el siglo XX. De hecho, muchos lo catalogan como uno de los mejores fotógrafos de ese siglo. Y él empezó a hablar o empezó a instaurar algo que después lo conceptualizaron en fotografía, ¿no? Que es el momento decisivo. Eso fue realmente lo que lo hizo famoso a Henry Cartier-Bresson. ¿Y en qué consiste ese momento decisivo? En hallar el instante preciso o el instante indicado para lograr una muy buena fotografía. Esto era lo que les dialogaba en alguna oportunidad, que esa es como una pequeña conversación que yo tengo conmigo mismo como fotógrafo para tomar una decisión en fracciones de segundo y luego tomar la decisión de hacer la obturación. Yo tengo que decidir cuál es el momento indicado para hacer el disparo y, por supuesto, elegir muy bien una configuración previa. En este caso, por ejemplo, una velocidad de 1/250 bastaría para poder mostrar esta imagen. Si queremos algo más congelado, podemos subir de ahí, ¿no? Esa es una decisión personal. Bien. Estas son algunas de las fotografías de Henry Cartier-Bresson que lo hicieron muy famoso. Para esto tenemos configuraciones de velocidades altas para congelar ese movimiento en el aire. Tenemos una configuración por encima de 125, que podría ser 250 o podría ser 500 más o menos para lograr esta foto. En esta también vemos, miren que la habilidad que tenía Cartier-Bresson para lograr estos momentos decisivos, ¿no? Estos instantes que eran un momentico. Aquí este señor, una fracción de segundo después, cambia la dirección del chorro y ahí ya no se puede hacer esta especie
de encuadre o de marco sobre marco que estaba realizando, ¿no? Y aquí hay perspectiva, hay cambio de tamaño, hay una serie de conceptos que están mezclados allí y que funcionaban y por eso se hizo tan famoso. O también fíjense las características geométricas que tenían sus imágenes, ¿no? Aquí vemos unas características geométricas interesantísimas, como vemos aquí la influencia de las líneas rectas, de las líneas curvas y el instante en que él espera para que este pequeño espacio de la fotografía quede con este señor que va pasando en su bicicleta, ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que hizo famoso a Henry Cartier-Bresson. O una imagen como esta. Una imagen en la que vemos a una señorita que va subiendo por unas escaleras que están llenas de palomas alimentándose y cuando ella pasa por el lugar las palomas vuelan generando este espectro mágico de cuento de hadas que genera allí Cartier-Bresson y que seguramente captó con una velocidad entre 250 y 500 también. Fíjense que si nosotros tuviésemos la posibilidad o Cartier-Bresson hubiese subido a 1000, por ejemplo, la velocidad, esta paloma saldría cada vez menos emborronada, saldría mucho más nítida. Y fíjense que en sus alas hay una idea de que se está moviendo. Pero lejos de considerarse un error, me parece que eso le da un poco más de fluidez a la foto, ¿no? Porque se ve que el aleteo de las palomas obviamente es un movimiento, entonces no tiene que quedar tampoco todo tan estático. Esto también le da una connotación como de realidad, ¿no? Nos empapa un poquito más de realidad. Estas otras con un artista callejero por acá en este lado que se encontró por allí y esta que es una de las más famosas que tiene, donde capta el instante, pero milimétricamente antes que el señor toque el agua con su pie. Entonces digamos que eso fue lo que realmente hizo famoso a Cartier-Bresson, ¿no? Esa capacidad de buscar el instante decisivo. Y en esta, por ejemplo, que les había mostrado también en una clase anterior, fíjense que el momento en que el perrito saca la lengua, pues no se va a repetir de la misma manera si yo lo intento una y mil veces, ¿no? Quizá este es un momento único, un momento irrepetible. Sí, va a sacar la lengua muchas veces, pero no me va a quedar exactamente como esto, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es gran parte de ese momento decisivo de Cartier-Bresson. En este caso tenemos una fotografía en la que estoy utilizando una velocidad, esto es en el campus de Villa, una velocidad de 250 y un diafragma 11, si no estoy mal. Que si yo quiero el agua un poco más congelada, porque aquí fíjense que se ve como un pequeño emborronamiento, ¿cierto? Que eso es movimiento del agua, pues le puedo subir la velocidad fácilmente a 500 y me va a funcionar, va a salir cada vez más estática. Pero repito, eso es una decisión particular. A mí me pareció al estilo de Cartier-Bresson que si se ve un poquito de emborronamiento, que nos dé la idea que el agua es real, que no es de plástico, ¿cierto? Que no es una cosa de vidrio, pues a mí me funciona por ese lado y por eso la quise dejar con esa velocidad y no quise captarla con una velocidad más alta. Bien, este tema del enfoque continuo quizá les va a ayudar mucho porque si ustedes tienen cámara, lo que van a hacer es dar una pequeña presión al obturador o al disparador de la cámara para que él enfoque y una vez enfoque, yo hago el seguimiento del objeto que se esté moviendo y luego cuando ya lo tenga encuadrado donde yo deseo, termino de hacer la obturación y allí la cámara va a tomar la foto. Con el celular pasa lo mismo. Lo que pasa es que con el celular uno a veces está apuntando a un sitio y el celular empieza a hacer un movimiento como de ir y venir tratando de enfocar, ¿cierto? Entonces uno va y viene y él trata de enfocar. Cuando ya él se queda estático y tiene la posibilidad de enfocar, ahí voy a dejar el, digamos, el celular y luego voy a hacer la obturación. Esa sería allí la cuestión. ¿Quién está? Ya la silencié por aquí a Isabela, que estaba por esas conversaciones de tarde. Bien, entonces vamos a continuar acá con esto que es parte del trabajo del maestro Pierre Bourdieu, un maestro francés que me parece siempre fascinante su trabajo porque hay mucho del pensamiento o quizá de la influencia de Cartier-Bresson. Él también es francés, quizá sigue
mucho, o bueno, tuvo que seguir mucho el trabajo de Cartier-Bresson, y vamos a ver que aquí tiene muchos instantes decisivos, ¿no? Aquí, si él se demora una fracción de segundo en oprimir el obturador, seguramente ya el señor estaría entre el hueco, ¿cierto? Y sucesivamente con estos, ¿no? Con los de la parte derecha. Si él se demora un poquito, quizá ya esta foto se perderá. Entonces, por eso es que hay que tener mucha habilidad. Y ustedes con la práctica se van a dar cuenta que pues al principio es muy difícil, pero después poco a poco con la práctica van a ver que sueltan un poquito más. Por ejemplo, si ustedes lanzan un objeto a un vaso con agua o a una copa, se van a dar cuenta que cada vez es más difícil hacer que caiga en el momento justo y que el splash se presente. Pero con el paso de las tomas, cuando ya lleven por ahí unas 5, 6, 7, 10 tomas, se van a dar cuenta que ya le agarraron el pique y ahí ya le miden el tiempo específicamente para hacer la obturación. Entonces eso es una cuestión de práctica. Y acá también el maestro, por ejemplo, todo esto es, por llamarlo de alguna forma, análogo. Esto no es ningún retoque digital. Aquí esta modelo estaba saltando en un trampolín, de esos trampolines de gimnasia, saltaba y en cada salto que daba, yo vi el backstage de este, o el detrás de cámaras de esta sesión, y cada vez la modelo saltaba y hacía una pose diferente. Son modelos profesionales, y saltaba y hacía una pose diferente, y saltaba y hacía una pose diferente. Y el maestro iba haciendo la obturación. Yo tuve la oportunidad de estar en un taller con él en Bogotá y fue fascinante verlo trabajar por eso, porque es que ya tiene una habilidad tan tremenda, y ya les había comentado en una clase anterior que él mismo hace la pintura corporal, él mismo escoge los escenarios, las locaciones, él mismo hace absolutamente todo. Entonces casi que lleva asistentes como para que ayuden a cargar las cosas, pero todo lo hace solo y eso es sorprendente. Bien. Y esto ya son velocidades altas, por encima de 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, hasta llegar a un 8000avo de segundo, que es lo que me permiten las cámaras más modernas. Y esto ya es para hacer todo este tipo de fotografías, ¿no? Esto lo podemos incluso captar con 500 o con 1000, pero pues si hay un objeto que está en un movimiento mucho más rápido, seguramente vamos a tener que subir hasta estos lares, ¿no? Hasta 1000, hasta 2000, hasta 3000, hasta 4000. Seguramente ustedes con sus teléfonos van a tener la posibilidad de llegar como hasta un 4000avo de segundo. Y eso pues es muy chévere porque les va a permitir hacer muchas cosas que les voy a explicar detenidamente en el taller, que pues digamos que suple esta clase, esta casi que es la del lunes. Lo que pasa es que he tenido muchos inconvenientes con el internet y por eso me he demorado un poquito, pero esta es la que tenían prácticamente el lunes, y el miércoles, o la de hoy, era, digamos que fase abierta para la práctica, pero por eso les voy a dar más tiempo por los inconvenientes que he tenido con la red, ¿vale? Bien, bueno, Profe, ¿sí? una cosita, ya casi va a terminar. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo ahorita clase a las 4 y Sí, sí, creo que señorita, Iván ya vamos a también tiene terminar, clase conmigo. ya vamos a terminar. Pero si quieren, Bueno, yo gracias. les termino de grabar el video, se pueden retirar tranquilamente y No, ya, es que yo quiero verlo. pero igual en el video queda lo que conversemos de aquí al final. Entonces no hay Ah, problema si bueno, se listo. retiran. Vale, lo que sí les pido es que me permitan un momento para hacer la captura de la pantalla. Ah, bueno, sí, señor. Perfecto, ya la hice.